Tesoros de Europa. Islas Cícladas. Situado en el extremo sur de los Balcanes, Grecia es un pequeño país montañoso bordeado por el mar Jónico por el este, el Egeo por el oeste y el Mediterráneo por el sur. Casi una quinta parte de su territorio está constituido por 9.000 islas e islotes, 200 de las cuales están habitadas. Madre de la civilización occidental, el país posee un patrimonio antiguo inigualable. Grecia ha sido desde siempre un país de navegantes que han surcado el mar Mediterráneo. Se está recuperando poco a poco de una crisis económica sin precedentes, gracias a sus habitantes y a la belleza de sus paisajes, en los que el blanco de los pueblos contrasta con el azul del mar. Su ancestral patrimonio es fruto de más de 25 siglos de historia de esta encrucijada entre Oriente y Occidente. Nos dirigimos a las islas Kufunisia, en el archipiélago de las Cícladas. Estas tres islas están situadas en el sudeste de Naxos. Keros, la más pequeña, es un yacimiento arqueológico cerrado al público. Kato recibe turistas durante una parte del año. Pano, la más grande, tiene 300 habitantes permanentes. Las Kufunisia han sido abiertas recientemente al público y ofrecen un paisaje inexplorado. Sin irnos demasiado atrás, si damos un salto a unos 80.000 años atrás, el mar estaba a 120 metros por debajo del nivel al que está hoy. En ese momento, las islas Cícladas formaban una sola isla gigante. Paros, Naxos, las pequeñas Cícladas, Mykonos y Siros estaban juntas. Desde que el nivel del mar empezó a subir, poco a poco, las islas Cícladas se fueron separando unas de otras. Hace 8.000 años, al igual que Naxos y Paros, las islas se empezaron a separar. En esta zona, la actividad tectónica es abundante, y eso explica por qué el nivel del mar ha seguido subiendo hasta el día de hoy. Las playas que vemos hoy en día se formaron hace unos 6.000 años, en el momento en el que el nivel del mar empezó a estabilizarse. Las Kufunisia son algunas de las islas Cícladas que no son autosuficientes en agua. Cada año se transportan grandes cantidades de agua desde el puerto de Laurión, en el Ática. La demanda crece mucho en verano por la abundante afluencia de turistas. Aún así, la vegetación se abre camino a través de la arena o en las zonas pedregosas bañadas por el sol. Es el caso de la bugambilla, de las chumberas y de los olivos. Junto con las azucenas de mar y las yucas, estas plantas contrastan con el azul del mar Egeo. Hace tiempo, los terrenos y las casas se vendían por un trozo de pan. Para comprar un terreno, la superficie en sí no era importante. Cualquiera que tuviese un poco de cabeza, porque eso era importante, y dinero, podía comprarse una isla entera. Lo que realmente importaba eran las rocas, no la superficie. En aquel entonces, comprarse un terreno y construir una casa no tenía valor. Pero hoy en día, las cosas han cambiado. Durante milenios, la acción del mar y de los etesios, los famosos vientos de las Cícladas, han moldeado las costas de las Kufunisia.
A lo largo de la costa, la erosión ofrece un increíble paisaje compuesto de grutas, acantilados y pequeñas calas a las que solo se puede acceder por mar. La particularidad de las islas Kufunicia son las grutas que encontramos a lo largo de la costa. En estas islas encontramos formaciones neógenas que en lenguaje geológico significa que las rocas se formaron hace unos 23 millones de años. Están compuestas principalmente de rocas sedimentarias, de caliza y de piedra. Este tipo de roca se ha debilitado debido a la acción de las olas. Algunas rocas son particularmente sensibles a la erosión y presentan algunas zonas con pequeñas fracturas. Ola tras ola, estas fracturas se hacen más pronunciadas y más profundas. Y al final se terminan formando estas grutas marinas. Existen distintas teorías acerca del origen del nombre de las islas Kufunicia. Según una de ellas, procede del griego kafos, que significa cavidad, porque la persona que vislumbró las islas desde el horizonte solo veía grutas. Cambiamos de ángulo para poder apreciar mejor la costa. Esperamos hasta que esté el mar calmado para descubrir los tesoros escondidos entre las rocas. Tesoros que, según cuenta la leyenda, los piratas escondieron dentro de las cavidades de las rocas. El tesoro de estas islas son las grutas, las rocas y las aguas cristalinas. La isla no tiene nada más. Un mar transparente y grutas. No hay ni sandías, ni patatas, ni limones. Eso es todo. Si la superficie terrestre es pobre en fauna, pasa todo lo contrario cuando nos sumergimos en las profundidades del mar. Poco frecuentado e inexplorado en algunas zonas, el fondo marino de la isla acoge un ecosistema de una diversidad poco frecuente en el Mediterráneo. El fondo marino de esta zona todavía no se ha explorado demasiado. En cada salida encontramos nuevas zonas de buceo. Algunos fondos están a 5 metros de la superficie y otras fosas pueden estar a unos 50 o 60 metros. Es bastante profundo, pero la visibilidad que hay aquí es increíble. Las aguas son de un color cristalino azul verdoso, parecidas a las del Caribe. En los días claros podemos llegar a ver hasta 20 o 30 metros, lo que es increíble teniendo en cuenta la profundidad.
el único pueblo de estas islas y todas las playas de arena de las Kufunisia. Finicas, Fanos, Italida y Pori conviven pacíficamente. Durante esta visita no podemos irnos sin saltar al Ojo del Diablo, aquí conocido como la piscina, un regalo de la geología y de la erosión, un tesoro de Kufunisia. Para mí el tesoro de las Cícladas son las Kufunisia. Nos dirigimos a Naxos, la isla más grande del archipiélago de las Cícladas. Cuando el visitante llega a Naxos por mar, es recibido por la puerta monumental que domina el puerto de Kora, la capital de la isla. Es el símbolo de Naxos, los únicos restos de un templo seguramente dedicado a Apolo y construido en un islote que hoy en día está unido a la tierra. Tras matar al Minotauro, fue en esta pequeña isla donde Teseo abandonó a Ariadna, una vez liberada del laberinto. El mármol del que está hecha la puerta muestra la riqueza de Naxos durante el período arcaico. Este mármol es el orgullo de la isla y del escultor Nikos Berikokos, que la explota con talento. Mi historia con el mármol viene de lejos. Mi padre fue durante muchos años artesano de mármol. A mí siempre me ha gustado esta piedra, este material. Desde muy jovencito me enamoré del mármol. Abrí una escuela y he dedicado mi carrera a esto. Ya hace 15 años que trabajo en ello. Como la mayoría de marmolistas del Mediterráneo, Nikos Berikokos esculpe elementos de decoración exteriores para las casas de sus clientes. También realiza piezas ornamentales más pequeñas para que los turistas se las puedan llevar. El mármol es un material que me encanta y enseguida comprendí que es una riqueza de la isla que se acabaría perdiendo. El mármol siempre ha sido un material muy buscado para la escultura, pero poco a poco la demanda ha bajado y cada vez hay menos escultores que perpetúen esta tradición y conocimiento locales. Después de su extracción, la ventaja que tiene el mármol es que es relativamente blando y fácil de trabajar. Una vez esculpido y con el paso del tiempo, se vuelve más duro y más resistente. Si el escultor prefiere el mármol a otras calizas menos costosas, es por la finura de su grano, que le permite realizar minuciosas esculturas. Además, el mármol es más resistente. Hago esculturas para iglesias y también para casas particulares. El mármol les da un toque elegante. Nikos encuentra la materia prima en las canteras situadas a los alrededores del pueblo de Kinidaros, en el centro de la isla. Estas canteras exportan 5.000 toneladas de mármol al año. Έχεις κανένα καλό κομμάτι τώρα άσπρο, να πάρω. Έχει κόψει κάποια κοσαριά τετραγωνικά. Κάνα καθαρό τώρα έχουμε που θέλω να φτιάξω ένα αερόν. Ναι, εδώ θα βγάλω. Από αυτό μπροστά, Ναι, από αυτό μπροστά, αλλά θέλει ακόμα... Para extraer el mármol, se escoge el sitio idóneo de la montaña y se perfora la roca haciendo dos zanjas, una horizontal y una vertical.
Entonces se introducen en los huecos unos hilos metálicos con la ayuda de unas vagonetas. El hilo metálico rompe el bloque de mármol hasta que se desprende totalmente de la montaña. El corte es limpio en 3 caras del bloque. Para desplazarlo se utiliza una barra de hierro que se pone debajo del bloque, se inyecta aire y agua entre el bloque y la roca hasta que se forma una separación de unos 30 centímetros. En ese momento, solo con la ayuda de una excavadora se puede sacar el bloque y ponerlo en el suelo. Un bloque puede llegar a pesar unas 500 toneladas. Entonces empezamos a romperlo en distintos trozos, y si uno de los trozos nos gusta, nos lo podemos llevar. Como el resto de las Cícladas, Naxos está formada principalmente de granito, mármol y pizarra. El mármol es una roca metamórfica. Se formó hace unos 40 o 45 millones de años como consecuencia de una serie de transformaciones relacionadas con la temperatura y la presión en las rocas magmáticas o sedimentarias. Paso la mano por encima del mármol para sentir si es rugoso o liso. También me fijo en el acabado o en las esquirlas, ya que me dan pistas sobre cómo será para trabajarla. Cuantas más esquirlas, más quebradizo será. A mediados del siglo pasado, esta cantera no estaba explotada. Fue un hombre que vino de lejos quien identificó el potencial de la roca y creó nuevas oportunidades para esta zona. Esta montaña pertenecía a un pastor de Nidaros, padre de 12 hijos, que tenía dificultades para alimentar a su familia. Un día un alemán le ofreció una suma de dinero importante para la época, a cambio de disponer de la montaña durante 40 años. En esa época la gente no era consciente del valor del mármol. El alemán se ocupó del mármol. Lo trabajó y desarrolló una actividad a raíz de la explotación. Actualmente la cantera pertenece a la familia de la mujer de Nikos Berikokos y se extraen impresionantes bloques de mármol. Volvemos a Kora y vamos al sitio donde Nikos desarrolla otra parte de su trabajo. Mobiliario urbano. Puertas. O escaleras. Un éxito para los que quieren hacer renacer los conocimientos ancestrales. Muy cerca del puerto, en una pequeña callejuela peatonal, expone las obras de las que se siente más orgulloso. Ioana es una buena amiga mía. La conozco junto con su marido desde que soy pequeño. Llevamos 15 años estando muy unidos. Los dos hemos seguido nuestro camino. Ioana ha abierto una galería de arte y yo he escogido el mármol. Hemos trabajado juntos y desde mi punto de vista es una colaboración exitosa. Su tienda funciona muy bien. Estoy muy orgulloso de una de mis creaciones y jamás la vendería. Se trata de una cadena en mármol en la que estuve trabajando un año entero. Hoy en día no podría hacer otra pieza igual. No tengo la energía suficiente para hacer un trabajo de esta envergadura.
Para mí, el tesoro de las Cícladas es el mármol de Naxos. Nos dirigimos a Delos, una isla minúscula y un gran documento arqueológico de la humanidad. El renombre de la isla Delos surge del seno de la mitología griega. Supuestamente, Apolo y Artemisa vivieron aquí. Él, dios de la belleza y de las artes, y ella, diosa de la caza y de la mujer. Los gemelos, hijo e hija de Zeus, han convertido a Delos en una tierra sagrada durante más de 3 milenios. Hoy en día, Delos es una de las maravillas arqueológicas del mundo, siendo a la vez un santuario religioso y el centro comercial entre Europa y Oriente Medio. La isla representa un testimonio sin precedentes de las civilizaciones que marcaron el viejo continente. Los primeros habitantes vivieron en una época anterior al génesis de la mitología griega, tal y como la conocemos hoy en día. Los primeros habitantes llegaron a la isla a finales del siglo XV a.C. y venían de la Grecia continental. Se instalaron en la llanura que tenemos detrás. Trajeron su religión, sus costumbres, sus cultos y sus tradiciones. En el siglo XV a.C. se hablaba un dialecto llamado micénico y adoraban a una diosa. Su dios era una mujer y la llamaban la maestra de la naturaleza, madre tierra o diosa de la fertilidad. En aquella época representaba el concepto religioso más importante. Los altares estaban dedicados a su adoración. Durante la civilización micénica aparecieron los primeros relatos organizados y emblemáticos de la Grecia antigua, que hoy en día conocemos como mitología griega. Principalmente relatan historias sobre la creación de la isla de Delos por Poseidón. El dios del mar, de la navegación y de las tormentas, hizo emerger del mar la isla para que Latona, la amante de Zeus, se refugiase en ella. Quería protegerla de la ira de Hera, mujer y hermana de Zeus. Latona tuvo un hijo y una hija que se convirtieron en dos de los dioses más adorados de la antigüedad. En esta isla nacieron Apolo y Artemisa. Así pues, esta isla era una localización religiosa importante. Era un sitio de peregrinaje muy visitado. A lo largo de los siglos y especialmente a partir del siglo VIII a.C., la gente venía hasta aquí cada año para venerar a Artemisa y Apolo, pero sobre todo a Apolo, el dios de la luz, de la razón, de la música y del equilibrio. La Escuela Francesa de Arqueología de Atenas hizo las primeras excavaciones en 1872. Desde hace más de 40 años, tenemos expuesto un verdadero museo a cielo abierto que nos abre las puertas al conocimiento sobre las civilizaciones y mitos fundadores. Hay 3 edificios considerados como los templos de Apolo. El primero data de la primera mitad del siglo VI a.C. y probablemente fue construido por los atenienses. Los habitantes de la isla construyeron otro templo alrededor del año 475 a.C. Y los atenienses también construyeron un templo llamado el Templo de las 7 Estatuas, alrededor del 420 a.C. Los habitantes de Delos terminaron su templo alrededor del 280 a.C. y entonces traspasaron la estatua de madera hecha en el siglo VI a.C. y que representaba a Dios hasta este templo.
Delos mantenía una estrecha relación con su isla vecina de Naxos. Los objetos encontrados aquí dan testimonio de las numerosas ofrendas que hacían los naxienses. Hacían ofrendas y servían en el templo de Apolo. Pero a partir de la mitad del siglo VI a.C., Atenas demostró mucho interés en Delos. Y eso es porque esta isla está a medio camino entre la Grecia peninsular y Asia Menor. Delos ha sido objeto de deseo de las potencias que dominaban el mar Egeo: Paros, Samos y Naxos. Estos pueblos llevaban a menudo ofrendas a la isla. Los leones marinos son un buen ejemplo de ello y uno de los emblemas esculturales más conocidos de la isla. Creemos que pudo haber una quincena. Todas ellas están en Delos, menos una que se la llevaron los venecianos y que actualmente está en el Arsenal de Venecia. Están hechos de mármol de Naxos, de modo que seguramente fue una ofrenda de los nasienses alrededor del año 600 a.C. Su disposición es extraordinaria. Se encuentran en el sector dedicado a Leto. Sin embargo, no conocemos la relación entre los leones y Leto, ya que normalmente estos se relacionan con Artemisa, por lo que dudamos si estuvieron dedicados a Leto, a Artemisa o a Apolo. Siendo una tierra sagrada e inviolable, la isla de Delos estaba sometida a unas reglas muy estrictas. Estaba terminantemente prohibido enterrar un difunto. Había que llevarlo hasta una isla vecina, y las mujeres no podían dar a luz. La isla sufría las llamadas purificaciones, a menudo ordenadas por Atenas. Consistía en erradicar todas las tumbas visibles de la isla. Una guerra importante fue la del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y a la Liga de Delos contra los espartanos a finales del siglo V a.C. Durante la segunda purificación, que tuvo lugar durante la guerra del Peloponeso, todas las tumbas de la isla se levantaron. Todas las que estaban dentro del recinto del templo y las de fuera también fueron abiertas. Los huesos y los restos humanos que había en el interior, además de otros objetos como vajillas, joyas, armas y piedras sepulcrales, fueron evacuados y enterrados en grandes fosas en René, la isla de enfrente. En el noroeste de la isla, a los pies del monte Cintos, se encuentran los vestigios del anfiteatro de Delos, con sus paredes y gradas de mármol blanco. Este anfiteatro lo empezaron a construir los habitantes de Delos a finales del siglo IV a.C. Primero construyeron un anfiteatro sencillo. Había un espacio para desarrollar la obra, otro para que los músicos tocaran, y en los laterales se construyeron algunos asientos de mármol. El primer escenario lo hicieron de madera. Poco a poco, el edificio se fue convirtiendo en un espacio construido totalmente de mármol y en uno de los más grandes de las Cícladas, ya que podía recibir hasta 6.500 espectadores que venían para ver las representaciones, dedicadas principalmente a Dionisios y Apolo. El barrio del teatro estaba situado al sudeste del puerto. Se consideraba el barrio más lujoso de la ciudad y albergaba las residencias de maestros, como las llamadas la casa de Dioscuri y la de Cleopatra. Además de haber sido la isla santa de Apolo, Delos fue un gran centro de comercio, lo que explica que haya tantas residencias. En el suelo de la casa de Dionisos todavía podemos ver mosaicos que datan de la época helenística y romana. La casa de ella tenía otro piso. Es una de las pocas casas que tenía otro piso y una escalera de piedra para acceder a él. El conjunto de la casa debió de tener unos 8 metros de altura. Delos también se relaciona con algunas de las celebraciones importantes de la antigüedad, las Delias. Teseo fue quien inauguró esa tradición. Este héroe legendario
es conocido por haber encontrado la salida del laberinto gracias al hilo de Ariadna y por haber vencido al temible Minotauro en Creta. A su vuelta a Atenas hizo escala en Delos y prometió hacer una peregrinación cada año. Para mí, el tesoro de las Cícladas es Delos. La isla de Paros es la tercera isla más grande y el principal cruce marítimo del archipiélago de las Cícladas. Antiparos es su hermana pequeña. Están separadas por un canal de tan solo 500 metros de ancho. Paros es conocida por su exposición a los fuertes vientos que soplan en este lado del mar Egeo. Sus 100 kilómetros de costa están muy expuestos a los cetesios, que en verano pueden alcanzar fuerza 8. El puerto de Nausa está situado al norte de la isla, al fondo de la bahía de Plastira. En este paisaje encantador, los cascos coloridos de los barcos se entrechocan grácilmente. Junto con las fachadas blancas de las casas, los gatos tumbados al sol y las redes de los pescadores que se amontonan a lo largo del muelle, las tradicionales embarcaciones griegas llamadas kaiki hacen de Nausa un maravilloso refugio de paz. En otros tiempos se usaban velas y remos, pero hoy en día se han modernizado considerablemente. Los kaiki, los barcos tradicionales de la antigüedad, todavía se utilizan hoy en día. Sirven mayoritariamente para la pesca, pero también se utilizan para hacer excursiones turísticas. Es un modo de preservar la forma de vida tradicional de Grecia, sobre todo en las islas. La utilización de estos barcos tradicionales empezó en el istmo que conecta la península de Brachonisida con Paros. En este astillero es donde se han construido la mayoría de kaiki y también donde se restauran los más antiguos. Se emplean los métodos tradicionales, garantía de una calidad inigualable. Hacemos los kaiki tradicionales con la madera que utilizan los ingenieros de construcción naval. Ellos utilizan métodos tradicionales para la construcción de los cascos y nosotros utilizamos el mismo método. La pieza de resina sale de un molde, mientras que la parte de madera se fabrica a partir de una maqueta. Existen dos técnicas distintas, la construcción a francobordo o a casco trincado. Yo trabajo de forma tradicional y utilizo la técnica de francobordo, como mi padre. Primero fabrico la mitad del casco y luego la otra. Es un trabajo de diseño conocido como francobordo. La otra técnica, la del casco trincado, consiste en sobreponer unas tablas encima de las otras. Se trabaja con un plano. Es la técnica utilizada por los ingenieros y se trabaja con un plano. También se usa en los métodos tradicionales de construcción en madera, y los cascos de resina se hacen con un molde. En este astillero, un aficionado del mar y de las embarcaciones tradicionales ha querido restaurar un kaiki antiguo. Para Christos, este barco es su proyecto de vida, un sueño hecho realidad. Me gusta el mar desde que soy pequeño. Mi padre era un gran pescador. Siempre salía con él en su barco y yo siempre quise tener uno. Ahora he cumplido mi sueño.
Este Kaiki tiene 34 años. Fue construido por un viejo marinero que lo utilizaba para hacer excursiones y llevar a los turistas desde el puerto de Nausa hasta la playa. El señor murió y el barco estuvo abandonado durante 5 años. Conseguí contactar con su mujer. Estuve un año restaurándolo y lo convertí en un crucero. El mar es el personaje principal de la vida de Christos. Para él, el mar es un recurso, al igual que lo fue para sus antepasados. Aún así, hoy vive del turismo. Además, algunos Kaiki del puerto de Nausa ofrecen una experiencia insólita y divertida por las islas del mar. Antiparos, a la que llegamos después de 1 hora de viaje, es famosa por sus acantilados y grutas. Estos accidentes geológicos solo se pueden ver por mar. Ahora estamos llegando a los acantilados y a las zonas de salto. Desde ahí se puede saltar al mar. Hay un nivel bajo, uno mediano y uno alto, que tiene unos 7 u 8 metros de altura, pero estad tranquilos porque no es peligroso. Grecia tiene más de 9.000 islas e islotes que representan 1/5 parte de su territorio. Desde la antigüedad, el pueblo griego ha aprovechado mucho el mar. Hoy en día, Grecia sigue siendo la primera flota del mundo. Durante el trayecto en Kaiki, los viajeros ven desfilar ante sus ojos un paisaje de ensueño, de mitos y de epopeyas. Es raro ver esto en un Kaiki. De hecho, es el único que tiene barbacoa. Os va a encantar. La experiencia que hemos vivido durante esta excursión ha sido genial, sobre todo por el color del agua. Con un poco de suerte, se pueden ver algunos animales, como tortugas o delfines. Me encantaría poder verlos. Habiendo bordeado los numerosos obstáculos que hay entre las islas y de haber encontrado un hueco para entrar, es el momento de que Christos y sus pasajeros vuelvan al puerto. El muelle de Nausa nos recibe junto con sus pulpos secándose al sol, que luego se cocinan con carbón vegetal. Para mí, el tesoro de Grecia son los Kaiki. Paros es la tercera isla más grande del archipiélago de las Cícladas. En Parikia,
La Panagia Catapoliani es el santuario paleocristiano más grande de las Cícladas. Su construcción se remonta al siglo IV y el edificio actual data del siglo VI. También es conocida como la Basílica de Panagia Hecatontapiliani, lo que significa Nuestra Señora de las 100 Puertas. Eso hace referencia a la leyenda milenaria de la basílica, que estipula que cuando la puerta número 100 se abra, Constantinopla será reconquistada por los cristianos. Es una basílica de 3 naves hecha de madera, que fue destruida en el siglo VI por un incendio y que Justiniano, el entonces emperador de Bizancio, hizo reconstruir. En la iglesia podemos reconocer los patrones de la época. Hay bóvedas y cúpulas. A lo largo de los siglos, la iglesia sufrió importantes destrucciones y también reconstrucciones para evitar que se derrumbase. La catástrofe más importante fue en 1747, a raíz del seísmo de Santorini, que acabó destruyendo la mitad de la iglesia. La contribución financiera de Nicolás Mavroyenis, gobernador de Moldavia y Valaquia, permitió reparar los daños sufridos. A principios de los años 60, Anastasios Orlandos, uno de los arqueólogos griegos más importantes, inició una gran excavación alrededor de la basílica. Su origen despertó muchos interrogantes y decidió reformar el edificio a imagen de lo que él consideró que fue su estado inicial en el siglo VI. Por eso la basílica tiene un aspecto totalmente distinto a la mayoría de las iglesias griegas. La iglesia está construida encima de un antiguo gimnasio de Paros. No es raro que las primeras iglesias cristianas se construyesen encima de otros monumentos paganos más antiguos. Existen 2 razones para eso. La primera, los monumentos existentes les proporcionaban todo el material necesario para construir la iglesia. Y la segunda, porque constituye una victoria simbólica sobre el mundo y la religión antiguas. Sería como decir, hemos construido nuestra iglesia encima de las ruinas del mundo antiguo, de las religiones y de los dioses antiguos. El conjunto arquitectónico está rodeado por un muro de más de 200 metros. La iglesia principal, dedicada a la dormición de la Virgen, es la más antigua y la mejor preservada de los baptisterios del Oriente cristiano. Se encuentra junto a la iglesia más antigua de la isla, transformada en capilla. En el interior del santuario hay 2 de los monumentos más importantes de la iglesia. El primero se llama Ciborium y se trata de un baldaquino de mármol que corona el altar superior. Soportado por 4 columnas, fue hecho con mármol de Constantinopla y la bóveda que tiene encima está hecha con mármol de Paros y data del siglo VI. El segundo se llama Sintronón, un anfiteatro que forma un hemiciclo concéntrico y que se encuentra dentro del ábside, en la parte este del santuario. Está compuesto por 8 escalones, encima de los cuales encontramos un trono episcopal hecho de mármol. Ahí es donde, durante los primeros siglos de la era cristiana, se sentaba el sacerdote mayor, acompañado por los asistentes o el clero, que se situaban alrededor del trono principal durante las celebraciones. El mármol utilizado para las paredes periféricas es el mármol blanco de Paros. Para la construcción del resto de la iglesia, en cambio, el mármol se importó. Para las columnas de la nave y del transepto, además de las del ciborium, se utilizó un mármol gris que procedía del Mar de Mármara. Las columnas del iconostasio están hechas de un mármol azul-gris pintado de marrón. No provenía de la isla y puede que se sacara de un edificio antiguo, de modo que habría sido importado anteriormente.
Este tipo de baptisterio no se utilizó hasta los primeros siglos de la era cristiana, hasta el siglo VI, momento en el que Justiniano decretó el bautismo infantil. Se construyó un baptisterio y fuentes bautismales de mármol en forma de cruz, de un tamaño considerable, para bautizar a niños. El baptisterio de la iglesia Hecatondapiliani está formado por 3 salas: el nártex, la nave central y el Sancta Sanctorum. Ahí es donde se realizaban los bautismos durante los primeros siglos de la época cristiana. En esta iglesia hay un tesoro escondido. El agua bendita que estaba debajo del altar. El agua que seguramente se utilizó cuando esto era un gimnasio, se convirtió en bendita cuando se construyó la iglesia. La bendición del agua del manantial que había bajo la basílica está relacionada con el destino de una mujer llamada Teoctista. Originaria de Lesbos, había salido del convento para visitar a su hermana en el pueblo. Ambas fueron raptadas por unos piratas musulmanes para la trata de blancas. De repente, una tormenta forzó a los bandidos a pararse en la isla de Paros y Teoctista consiguió escapar y esconderse en una iglesia. Las pisadas que dejó marcadas en las baldosas de mármol de la basílica asustaron a los piratas, que huyeron. Vivió aquí, sola, durante 35 años. Se alimentó de fruta y bebía el agua bendita que brotaba debajo de la iglesia. Al final de sus días, un cazador llegó aquí y al ver a esa mujer, le preguntó si necesitaba alguna cosa. Ella le pidió la Santa Comunión de la iglesia de su pueblo y el cazador le prometió que se la traería en su próxima visita a Paros. Cuando volvió, se encontró a la religiosa tendida en el suelo de la iglesia, muerta, y entendió que se había convertido en una santa. Para que le protegiera, cortó la mano de la santa y se la llevó. Pero al regresar a su barco, se dio cuenta de que no podía irse. A pesar de sus esfuerzos para izar las velas y abandonar la isla, no hubo forma de mover el navío. Parecía una piedra. Entendió que había hecho alguna cosa mal que le impedía salir de la isla, de modo que devolvió la mano a la santa. Hasta que no hizo eso, no consiguió marcharse. Esta historia fue escrita en el siglo X por Niketas Magistros para la vida de Teoctista de Lesbos. En el libro, utiliza el modelo de Santa María de Egipto. Igual que esa figura, venerada tanto por católicos como por ortodoxos, se representa a Teoctista como una mujer delgada con el pelo blanco y con los pies descalzos, cubierta con un trozo de manto. En ese texto aparece la primera mención a la basílica, lo que ha permitido datar la construcción de la iglesia, probablemente antes del primer asedio de Constantinopla con los árabes a finales del siglo VII. Para mí, el tesoro de las Cícladas es la iglesia Hecatondapiliani. El interior de la majestuosa Dama de Piedra de Paros y la arquitectura bizantina son testimonio de una historia poco conocida de Grecia, llena de leyendas y de influencias orientales. Visitando a los artesanos que trabajan en las montañas que dominan estas islas, o en una excursión a lo largo de las costas esculpidas por el mar y el viento, o dentro de las iglesias milenarias donde centellean los iconos de la liturgia ortodoxa, o en el muelle de un puerto,
donde se exhibe el pescado atrapado en las redes de los pescadores, Grecia ofrece una paleta de paisajes y de tesoros en azul y blanco.